Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Historia del arte, Martín Soria. Historia es el conjunto de necesidades, intereses y motivaciones derivadas de la sensibilidad, inteligencia y voluntad humana. Existen necesidades, intereses y motivaciones globales y necesidades, intereses y motivaciones particulares o grupales. Cuando los intereses grupales o particulares son concatenados con las necesidades globales y benefician siempre a todo, en ese caso, la historia restituye los errores del pasado y nos aproxima a las normas de la naturaleza. Cuando los intereses grupales o particulares no corresponden con el bien común, las consecuencias de esos intereses disfuncionan la integridad de la historia y obliga a restituir los errores mediante un duelo sufrido por quienes lo deben restaurar. Acierto y error, en este caso, son procesos derivados del comportamiento del líder o figura central del momento y lugar y padecidos por los civiles, seguidores o afiliados. Ante todo, debemos preguntarnos qué es la historia. Nuestro comportamiento es producto resultante de nuestras necesidades particulares o colectivas. Consecuentemente, debemos analizar las causas emocionales que derivaron en el convencimiento o comportamiento de cada momento y lugar. Todo acto es derivado de la expectación a disfrutar del beneficio que lo declara necesario. Las necesidades son estimulaciones mentales que derivan en los impulsos o comportamiento particular o social que recogen los historiadores en sus historias. Historia, bajo esta perspectiva, es la suma de sucesos derivados de las facultades humanas. La suma de sucesos derivados de las facultades humanas, registrados y transmitidos por el criterio y testimonio de un determinado historiador ante la lógica particular del individuo. Y lógica es una sentencia resultante de evidencias previas. Es una sentencia resultante de evidencias previas. La historia del retorno o el eterno retorno es una antigua concepción filosófica recogida por los estoicos que plantea una repetición de los hechos, un ciclo en donde el mundo se extingue para volver a crearse. En Oriente se sigue pensando que la existencia es un hecho cíclico, contrario a Occidente donde creen ser lineal. La filosofía oriental desde hace mucho considera que el eterno retorno es el camino del perfeccionamiento, ya que en cada giro se pulirán los hechos y nos aproximaremos a la perfección. La filosofía oriental considera la dualidad causa y efecto, principio y fin interdependiente. Todo principio contiene un final y todo fin tiene un principio. Friedrich Nietzsche, en su obra Gaia Ciencia, plantea que no solo los acontecimientos se repiten, también los pensamientos, sentimientos e ideas. Schopenhauer también analiza esta idea en su obra El mundo como voluntad y representación. La historia es un constante y continuo movimiento en pro del mito y del rito. El mito del valor a lograr y el rito del proceso a seguir. El valor a lograr es una pretensión esperada, fe, y el proceso a seguir son condiciones que se establecen durante un tiempo. En este análisis vamos a observar la historia en números y la historia en valor. Recordemos que el motor de la historia es el comportamiento bueno o malo, válido o inválido, verdadero o falso. Las dos únicas posibilidades de registro histórico son el valor o la cobardía. La historia solo registra logros y fracasos, aciertos o errores. La historia es un proceso y como tal se compone de una pretensión inicial y de una finalidad específica. Hablemos de lo desconocido. ¿Qué es aquello que desconoces? Háblame de algo que desconozcas. ¿Qué es lo que desconoces? O háblame de aquello que desconoces y te gustaría descubrir. ¿Lo desconoces? Imagina una conversación de aspectos desconocidos.
o la explicación de una dirección desconocida. Dicen que el planeta XF2 está habitado. ¿Te imaginas a sus habitantes? Imagínatelos sin aspectos conocidos. ¿Qué ocurre con aquellas personas que nunca aprendieron Hangul? ¿Crees que saben lo que es? Lo que desconoces no sabes ni su nombre, ni su lugar, ni su momento, ni su forma, ni su información. Piensa en lo que desconoces, lo que ignoras, lo que no sabes, y dime si podrías demostrar que eso que no conoces existe. Demuéstrame que existe lo que no conoces. Objeto no identificado ni es objeto ni es nada porque no es identificado. La existencia del ser se establece al ser reconocido. La realización del ser se establece luego de ser reconocido y cumplido en ese reconocimiento del ser. Si no te reconoces humano, no te puedes realizar humano. La insuficiencia, inseguridad e insatisfacción en nuestro entorno es resultado de ignorar el significado de lo humano. Realizarse humano existe o exige reconocer el significado de lo humano y cumplirse en ello. La naturaleza humana sigue siendo un bien no disfrutado. El humanismo es el culto de las humanidades. Humanidades son aspectos y facultades netamente humanas. Las capacidades humanas son autónomas e interdependientes. Pueden operar en forma individual, sincronizada y colectiva. La emoción puede sentir sensaciones sin reconocerlas intelectualmente. Ejemplo, los miedos o las pasiones. El intelecto puede convencerse sin ajustarse a un sentimiento. Ejemplo, los parricidios. La voluntad puede hacer cosas contrarias a lo que siente la emoción del individuo o contrarias a lo que comprende justo el intelecto del individuo y lo realiza de igual modo. Ejemplo, el suicidio. Esta dualidad de autonomía interdependiente la observamos también en la familia, en la educación y en el trabajo. Todo tipo de actividad contiene esta dualidad complementaria de autonomodependencia o de autonomía e interdependencia. En la familia, en la educación, en lo laboral, cada miembro emisor o receptor es libre, autónomo y responsable, y es también interdependiente en lo afectivo, cognoscitivo y en el comportamiento. Luego existen la convivencia, convencimiento y comportamiento individual y colectivo. La memoria es un receptor absolutamente absorbente de información capaz de retener y recordar conocimiento existente. Es decir, la memoria es un receptor absorbente de información capaz de retener y recordar conocimiento existente. La memoria no está en un lugar específico, no ocupa espacio, pero es. Es, pero no está. Recibe información o conocimiento y entrega recuerdos imaginarios, conocimientos o sentimientos. Se compone de entrada de datos y de salida de datos. Almacenamiento emocional sensible, almacenamiento cognitivo inteligible y de almacenamiento de imagen o de experiencia. La memoria es un procesador de dar y recibir información ligada con la conciencia, como las neuronas ligan al cerebro con el cerebelo. La conciencia analiza, compara y discierne entre lo importante y lo urgente, entre la calidad y la cantidad, y en base al juicio justo para la conciencia determina la alternativa válida. Con la colaboración de la lógica o sentencias resultantes de evidencias previas, la inteligencia analiza y compara propósitos y finalidades, justificaciones y necesidades, diferencias y semejanzas. La conciencia contiene el ideal común, el sentido común y el bien común. En la memoria existen estos atributos. Y la inteligencia, mediante la credulidad y la duda y la lógica, con la ayuda de la lógica, discierne entre aquello que es original o aquello que es adquirido, aquello que es cierto, aquello que no lo es, aquello que es útil, aquello que no lo es, y dicta sentencia. Esa sentencia es el juicio emitido por el sujeto. Las facultades humanas, virtudes, prudencia, firmeza y templanza son facultades humanas. Las capacidades humanas, la emoción, el intelecto y la voluntad son facultades humanas. Los instintos de protección, conservación y reproducción son facultades humanas. El celo emocional, intelectual y motivacional son facultades humanas.
Estas son manifestaciones de energía, son emisiones activas de poder frente a una situación o circunstancia establecida. La energía estimulante se transforma en fuerza impulsiva. La fuerza de un impulso es derivada de una energía estimulante. La propiedad transformadora de la energía es manifiesta en la reproducción de las especies. Cada especie contiene la propiedad de transformarse y la reproducción permite la perpetuidad de la especie. Energía existe en todo porque todo es producto de un poder. Información existe en todo porque todo es resultado de un por y un para. Y finalidad existe en todo. La finalidad específica existe en todo porque todo ha sido creado único. Si toda existencia es única, es producto resultante de una energía originaria, intencional, selectiva y poderosa que espera beneficio. Luego tenemos que todo acto o existencia es. Y es por algo o es para algo. Esa es su razón de ser. Esa razón de ser implica una intención de ser, una selección de ser eso y no otra cosa, mediante un poder hacerlo, un poder de transformación. Ese poder de transformación es la energía que se transforma en fuerza. La energía es una constante continua. Conciencia es la facultad de un estado natural ideal humano que posee la noción del sentido común y del bien común y que opera frente a las alternativas como juez regente en pro de la conectividad. La conciencia comparte con la identidad humana orientación, dirección, protección y recorrido. Sabe qué es vinculante y qué no lo es. Sabe qué se ajusta y qué no se ajusta a la normalidad. Y sabe qué beneficia y qué perjudica la naturaleza de la normalidad. Es la constitución de las normas naturales. Es el poder de dominio contenedor de los excesos y carencias, rector emocional, intelectual y motivacional contenido en la estructura humana. Es el ser. Conciencia es la suma de atributos que determinan la caracterización del individuo. La conciencia contiene el prototipo de ideal humano, el prototipo del sentido común y el prototipo del bien común. La conciencia pretende y espera al ideal decente, seguro y determinado a realizarse humano. La conciencia es además la facultad sensible, cognoscitiva y motivacional, porque discierne entre lo agradable y lo desagradable, entre lo vinculante y lo despreciable, entre lo justo y lo injusto, entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo. Además de discernir, contiene el poder hacerlo. Poder es la suma de estimulación e impulso. Es un emisor y receptor. Puede ofrecer y retener la emisión. Discierne y emite o discierne y retiene. El mecanismo concatenado interactivo entre la estimulación y el impulso es una demostración de poder y fuerza. El poder transformador y la fuerza operativa del impulso. La transformación concatenada del poder en fuerza, orientación, dirección y recorrido responde a una expectación intencional, a una selección opcional y a una motivación dirigida en la conquista de una finalidad específica, un fin, un objetivo, un objeto, una imagen, una semilla, un ser, etcétera, etcétera, etcétera. Ese poder de transformación es energía. Y es una energía intencional, selectiva y poderosa. La energía intencional exige contener una necesidad o necesitar la finalidad específica o esperada, y para necesitar ha de disponer de emoción. Emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. Además, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, es eterna e infinita. Para transformarse ha de poseer intención, selección y poder. Si existe siempre en todo, es una energía concatenada y conectiva. La energía intencional selectiva opta por una finalidad específica. Para optar ha de disponer de libertad. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada. Y si la energía selecciona de entre lo bueno y lo mejor, dispone de una capacidad de juicio intelectivo. El intelecto es la capacidad humana de reconocer el juicio justo.
Y si la energía concatenada transforma el poder del estímulo psicológico o idea en impulso fisiológico o fuerza, dispone de una voluntad motivante que estimula y transforma la pretensión en una finalidad específica. Estas facultades sensibles, cognoscitivas y productivas explican la existencia de una poderosa y constante presencia emocional, intelectual y motivacional. Todo acto contiene la información de ser algo, por algo y para algo. La energía originaria de ese acto es intelectiva, satisface una razón, luego es emocional, y el acto fue realizado por una voluntad motivada. Todo lo creado evidencia la existencia de una energía originaria, emocional, intelectual y creativa. El epíteto lo defines tú. Conciencia original y conciencia adquirida. Existen la conciencia original, protoimagen del ser, y la conciencia adquirida. El imaginario particular del individuo es la conciencia adquirida. El ser humano observa, memoriza e imagina, percibe, conoce e imagina. El imaginario del ser en ocasiones confunde al ser y en ocasiones lo inspira a descubrir nuevas posibilidades. Imaginado es todo aquello asociado con la conciencia original o adquirida que determina ideas, expectativas o imágenes correspondientes o no, consecuentes o no, correlativas o no con la realidad. La conciencia adquirida es la suma de ideas o imágenes desarrolladas, distorsionadas, discordantes de la realidad. Esa conciencia adquirida es la suma de ideas o imágenes disasociadas de la realidad, es decir, distorsionadas de la realidad, discordantes con la realidad. La conciencia adquirida es la suma de todas esas cosas que no se ajustan a las normas naturales. La conciencia original imprime en el actuar la expectación a disfrutar, a reconocer el convencimiento justo, la verdad, la justicia, la equidad, a sentir la vinculación afectiva, a gozar la plenitud por sobre los placeres. La conciencia adquirida es la suma de sentimientos, conocimientos y experiencias particulares del individuo almacenadas en la memoria que, sumadas a la protoimagen del ser o conciencia original, sirven al individuo para analizar, discernir y evaluar la información adquirida. Cuando la información de la conciencia adquirida concuerda con las normas de la naturaleza de la conciencia original, el individuo crece en el desarrollo de su sensibilidad, conocimiento y comportamiento saludable. Cuando la conciencia adquirida no concuerda con la naturaleza original del ideal humano, del sentido común y del bien común, el desarrollo del individuo sufre la descoordinación, inseguridad e insuficiencias que lo alejan de la normalidad. Por ejemplo, hay individuos con demasiada información irrelevante y con poca sensibilidad para resolver lo necesario, o individuos con demasiada ambición pero insociables, o individuos ignorantes de las normas pero expertos exitosos en sus respectivas profesiones. Estos desajustes originan trastornos en el comportamiento, convencimiento y convivencia. La conciencia puede adquirir protoimágenes ajenas a su naturaleza original, puede aceptar raciocinios irracionales y juzgar en base a dicho raciocinio irracional, puede tener expectativas destructivas y motivarse a destruir o destruirse. La conciencia adquirida debe cuidarse para evitar estas desgracias. La conciencia original y la adquirida deben ser concatenadas, concordantes, coincidentes y correlativas. De no ser así, el individuo de conciencia insuficiente, descriteriada e incontinente será despreciado, desconfiado y desconectado del suficiente, seguro y controlado. Ser humano y su naturaleza. El ser humano es un compuesto dual complementario, originado con una finalidad específica y compuesto de aspectos externos, físicos y de facultades internas psíquicas. Mente, cuerpo. Virtudes, prudencia, firmeza y templanza. Sentidos, el equilibrio, el lenguaje, la percepción. Capacidades, emoción, intelecto y voluntad. Instintos de protección, conservación, reproducción. Celo emocional, intelectual y motivacional. Ambiente en tiempo, espacio y velocidad. Las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza son servidores custodios de la opción válida, de la consecución completa y de las posibles diferencias. Los sentidos del equilibrio, lenguaje y percepción son servidores custodios de las capacidades emocionales, intelectuales y motivacionales.
Los instintos son servidores custodios de protección, mantenimiento y reproducción de la especie, controlados por el celo, que es un servidor custodio de la unidad, cuyo servicio protector de cuidar obliga a defender en caso de sentirse atacado por algún elemento del ambiente físico. Ejemplo, proteger una posesión es guardarla para que no la roben, pero ante el intento del que te lo pretende robar, el celo obliga a la defensa de lo protegido, y la defensa es agresiva. Consiste o en huir o en enfrentar. Enfrentar te agrede, te reduce o agredes y lo reduces. La mente es un procesador de información sensible, cognoscitiva y motivacional regida por la conciencia de los valores considerados absolutos e inmutables por el individuo en particular. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface, convence o beneficia al sujeto que lo aprecia. El ser humano, por su naturaleza, es conectivo, confiado y compasivo. Estas facultades son el combustible de la historia, de la filosofía, de la religión y de la ciencia. La lógica es una sentencia basada en experiencias previas que colabora en el entendimiento de sucesos posibles o probables. Gracias a la lógica del entendimiento podemos descubrir aspectos relativos a los sucesos oscuros de la filosofía y de la ciencia. El ser humano originario debía reconocerse a sí mismo diferente al resto de las especies, era capaz de dominarlas y de dominarse a sí mismo. Eso es notorio a la edad de 10 o 12 años, lo que los hebreos definen como el bar mitzvah, edad en la que se asume la responsabilidad individual. ¿Qué ocurre entre los 10 y los 12 años? Entre los 10 y los 12 años de edad ocurren la menstruación de la mujer y la maduración del órgano genital masculino. En la mujer alrededor de los 10 años y en los hombres alrededor de los 12. ¿Por qué la mujer madura antes que el hombre? ¿Qué pasaría si el hombre madurase antes que la mujer? No piensen en una sola respuesta, analicen todas las posibles respuestas. El ser humano está en un estado intermedio entre el estado psíquico y el ambiente físico. En lo psíquico tenemos sentimientos, conocimientos y motivaciones, expectación, interés y atracción o atractivos. La estimulación emocional, intelectual o motivacional entrega elementos estimulantes espirituales al yo físico. El yo físico realiza ejercicios físicos, realiza productos y disfruta de las conquistas de sus productos. El yo físico entrega al yo psíquico impulsos motrices derivados de los ejercicios y el disfrute y entrega elementos de vitalidad. La interacción concatenada, el dar y recibir entre energía y fuerza o entre espíritu y materia o entre estado y ambiente es constante durante el proceso vital. Elementos de vitalidad y elementos estimulantes son un intercambio de estímulos que motivan y de motivación estimulante. Suponiendo que todas las especies se originan de mellizos y suponiendo que la especie humana se originó de mellizos, en cuyo caso la mujer se desarrollaría antes que el hombre disponía de tiempo para investigar la concepción y el desarrollo de lo concebido. Pero la necesidad femenina de generar aparecería antes en ella que en el hombre. Si comprendemos que el hombre maduro es aquel capaz de controlar las virtudes, el celo y los instintos, ¿qué mejor para ejercer el control que ser tentado y superar la tentación? La única exigencia natural al ser humano originario era controlar el apetito intergenital prematuro. ¿Por qué? Porque si controlaba el apetito del deseo por el placer, lograría el establecimiento de la plenitud. Lo voy a poner en términos sencillos o en términos sociales contemporáneos. Un padre amoroso, sincero y multimillonario pide a su hijo que supere el apetito intergenital porque tiene una princesa con autocontrol, segura de sí misma, extraordinariamente afectuosa y vinculante y totalmente incondicional ante el bien común. Pero lo único que necesita es que su hijo sea leal y obediente a su padre para heredar todo lo que éste tiene. El hijo es tentado por una joven muy bonita, pero sin otro atractivo.
Una joven indiferente, arrogante, ignorante, descontrolada, dispersa e idiota, pero bonita. El joven no piensa en lo que el padre le dijo y cae en la cama con la joven belleza. El padre se entera y lo deshereda. El joven debe asumir la responsabilidad del embarazo no deseado, de la mujer imprudente, destemplada y dispersa, inoperante, negligente y estúpida, y lo hace toda su vida. Y los descendientes siguen el mismo ejemplo. La desgracia continúa de generación en generación, solo por ese pequeño detalle, por la deslealtad e infidelidad al bien común. El joven heredero de la felicidad asume una desgracia que le reclamará, acusará y despreciará por generaciones. Para la generación del joven, el error fue un error mortal, porque frustró la felicidad de sus descendientes. Este ejemplo es muy importante de pensarlo, de analizarlo bien y de explicarlo muy bien al adolescente para que evite caer en la tentación del apetito intergenital prematuro. Esta frase es muy importante, evitar caer en la tentación del apetito intergenital prematuro. Perder la posibilidad de establecer una familia funcional completa en 3 generaciones fue el drama que inició la historia humana. Se perdió la paz, la seguridad y la vinculación afectiva social. El humano originario insuficiente adquiere una conciencia ansiosa y angustiada de temor continuo debido a su incontinencia emocional, miedo producido por su desajuste intelectual con el sentido común y miedo a no saber cómo cumplirse responsablemente en las normas humanas que ignora. Sufre una crisis existencial, crisis de identidad y crisis motivacional. No sabe su por qué, no sabe su qué es y no sabe su para qué o qué lo realiza. La mayoría de las personas piensan que su misión en la vida es divertirse, viajar, entretenerse, la soledad, el éxito, la fama, una profesión digna como ser doctor, ingeniero, abogado, artista, etcétera, etcétera. No se entiende que la misión de las personas es ser y realizarte humano. El problema es que nadie explica lo que humano significa. Ser humano y su naturaleza. El cosmos es un orden basado en una ordenanza que lo ordena. Esa ordenanza es una facultad compuesta por 7 fundamentos esenciales. Primero, la conectividad. Todo lo creado existe conectado con un momento y con un lugar. Segundo, la dualidad complementaria. Todo lo creado se compone de centro y periferia de aspectos complementarios de protón y electrón, catión y anión, pistilo estambre, macho y hembra, etcétera, etcétera. 3. Dominio sobre el centro. Todo lo creado contiene un centro inmutable y un valor emocional, intelectual o motivacional contenido en la razón que justifica su porqué y su para qué. Cuarto, el rechazo al desorden. Todo acto creado ha sido realizado mediante un orden y por reacción el proceso rechazó el desorden durante el proceso de realización de ese acto. 5. Todo lo creado se establece mediante un proceso en 3 etapas, inicio, medio y término. Sexto, todo lo creado es único. La unicidad indica que todo lo creado es originado con una finalidad específica. Y séptimo, lo creado está completo. Todo ser creado, todo vegetal, animal o mineral está cumplido. La especie humana es conectivo vinculante, dual complementaria, parentofilial, filioparental, fraterno-conyugal, es masculina y femenina, es dominada por el centro del valor de plenitud, justicia y bienestar, rechaza el desorden, lo impuesto, lo injusto, lo ingrato, crece en 3 etapas, infancia, adolescencia y adultez. Su finalidad específica es ser humano y espera cumplirse en su realización completa. Filosofía de la historia. Filosofía es una disciplina académica que se compone de un conjunto de conocimientos y reflexiones desarrolladas a lo largo de los siglos con el fin de estudiar la esencia o naturaleza, los orígenes y los fines de las cosas y de las ideas, el porqué y el para qué de los sucesos.
¿Por qué necesitamos de la filosofía para estudiar historia? Porque la epistemología, significados de los signos, conocimiento exacto, es la porción de la filosofía que nos permite entender los orígenes y la finalidad de los sucesos. La filosofía clásica fue desarrollada principalmente en la antigua Grecia durante los siglos 7 al 5 a.C., siendo la esencia del pensamiento occidental la base del triunfo del logos por sobre los mitos, el auge del estudio y desarrollo de diversas materias, de las matemáticas, la ética, la epistemología, etcétera, de la mano de diversos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Heráclito, Pitágoras, etcétera. La actividad intelectual que se produjo en la antigua Grecia fue tan relevante que ha logrado trascender hasta nuestros días. El mito, ideas sobre formulaciones inspiradas en ideales particulares o parciales basados en dioses imaginarios cuyos poderes transformaban la realidad con milagros o suerte de ocultos e ignorados procedimientos. Y el logos es el racionamiento, el raciocinio, fundamentado en la lógica de evidencias previas o evidentes demostraciones, deducciones o inducciones derivados del estudio de la naturaleza o de la realidad. Difícil es imaginar una sociedad compuesta de diversos similares ignorantes de su homogeneidad. Al parecer, las diversas tribus transhumantes previas al campesinado y a los asentamientos sociales idearon sus particulares nociones de humanidad, nociones relativas y derivadas de su escasa y particular experiencia tribal, nociones reducidas al imaginario visual del individuo pensante independiente. Los asentamientos sociales posibilitan la interdependencia de información y el procesamiento de distintas versiones que se transmiten de generación en generación y son evaluadas en base a nuevos conocimientos. El amor por la información, el amor por la razón o por el conocimiento es lo que se conoce como filo, amor, sofía, sabiduría. Más que amor por la sabiduría, debemos hablar de la necesidad fundamental del intelecto por encontrar el convencimiento que lo asegura. Esa necesidad de informarse e informar con lo ajustado verdadero, con lo que asegura al emisor y al receptor, a los interlocutores, es de vital importancia para la sanidad mental de los interlocutores. La filosofía y la ciencia se reparten la distribución de información y la religión se encarga o se debe encargar de mantener el rito de la transformación de la información verdadera para religar al individuo con su naturaleza original. La influencia del mazdeísmo, visión del bien, Aura Mazda, y del mal, Angra Mainyu, derivados del pensamiento de Zoroastro, se extendió por Grecia mediante la expansión persa. Confucio explica sobre las normas de convencimiento familiar como un mandato del cielo. Buda explica que todos y cada uno de los humanos pueden alcanzar el nirvana o la liberación del sufrimiento. Estas ideas, junto con las ideas socráticas, crean actitudes humanas en el Mediterráneo en pro del desarrollo de la felicidad, justicia y bienestar. El arte de la escultura se desarrolla en dos importantes escuelas, en la de Samos y en la de Naso. A Herodoto y Jenofonte se les consideran padres de la historia, fueron estudiosos de las acciones humanas. Hipócrates fue el padre de la medicina. Anaxágoras fue un gran matemático junto con Pitágoras, filósofo matemático. Apeles fue un pintor de Pompeya. Calimaco fue un pintor ateniense. Escopas fue un escultor. Aristófanes, Eurípides y Sócrates fueron escritores, poetas y dramaturgos. Todos ellos abrieron las puertas al conocimiento, al comportamiento social de la Grecia antigua. La filosofía presocrática. La primera etapa de la filosofía clásica o antigua es la presocrática, o conjunto de pensadores anteriores a Sócrates y posteriores a la Edad Oscura, la cual terminó en el siglo VIII a.C., que aunque no compartieron la misma teoría filosófica, tenían en común el hecho de compartir la necesidad por un encuentro de la verdad, del porqué y del para qué de la existencia. Avanzaban intentando deshacerse de explicaciones mitológicas o religiosas y en un contexto de creación intelectual dominado
por la comunicación oral o escrita lírica, por lo que algunos de ellos ni siquiera escribieron libros en prosa. Los principales filósofos presocráticos son los siguientes: los filósofos de Jonia, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito; los filósofos de Italia meridional, los pitagóricos, Parménides; los últimos presocráticos, Empédocles, Anaxágoras, Demócrito. La escuela jónica, una de las primeras escuelas de filosofía clásica, es la jónica, que se encuentra representada principalmente por filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, entre otros. Tales de Mileto, 625 años antes de Cristo, 546 antes de Cristo, fue un filósofo griego considerado como el padre de la filosofía griega, y también fue quien introdujo la geometría en la antigua Grecia, cabiendo destacar que para este filósofo el agua era el principio esencial de todas las cosas, de forma que todo procedería de ella y a su vez todo vuelve a la misma de nuevo. Él consideraba que el agua era el Dios, creador de toda la creación. La escuela jónica, tenemos a Anaximandro, 611 a.C., 547 a.C., discípulo de Tales y también nacido en Mileto. Fue un matemático, astrónomo y filósofo a quien se le atribuye el descubrimiento de la oblicuidad de la elíptica, y además es conocido por ser quien introdujo en Grecia el reloj del sol. Para Simandro el origen no es material, es lo eterno. Anaxímenes, 570-500 a.C., nacido en Mileto, Jonia, fue un filósofo gripo que afirmó que el elemento primario que compone el mundo es el aire, y para poder explicarlo recurrió a las nociones de rarefacción y condensación, siendo estos procesos los que transforman el aire en otros estados, como el sólido, al enfriarse, el líquido, también en fuego, como el proceso de rarefacción. La escuela de Elea. En la escuela de Elea destacan principalmente cuatro filósofos: Heráclito, Parménides de Elea, Empédocles y Anaxágoras. Heráclito, 550-480 a.C., fue un filósofo conocido por ser quien utilizó por primera vez en el siglo V a.C. la palabra logos en su teoría del ser, al decir: no a mí, sino habiendo escuchado al logos, he sabido decir junto a él que todo es uno, siendo para él el ser esa inteligencia que se encarga de ordenar, dirigir y establecer la armonía en su existencia. Heráclito tenía un pensamiento bastante acercado a las normas de la naturaleza. Dijo que todo cambia. Esa afirmación por primera vez describe la actitud como constante absoluta. Todo cambia. Se dio cuenta de que la naturaleza es transformista o transformadora. Estoicos. Zenón de Sitio, en el 336 a.C. al 264 a.C., fue un filósofo griego cuya principal contribución fue la creación del estoicismo. Esta escuela filosófica se enfrenta a los partidarios de Epicuro, estableciendo la primacía de la lógica y la física como elementos fundamentales para alcanzar la virtud. Fue alumno de Crates y de Estilpón, ambos pertenecientes a la escuela cínica. Sin embargo, la evolución de su pensamiento, influido por Platón, Aristóteles y Heráclito, llevó a Zenón a distanciarse de ellos y a establecer sus propias teorías. De carácter tolerante, comenzó a dar lecciones para todos los que estuviesen interesados bajo el pórtico pintado de Atenas. De ahí proviene el nombre de estoicismo, ya que en griego pórtico se dice stoa. A pesar de que existen informaciones contradictorias, la mayoría de los expertos apuntan que se suicidó después de 30 años enseñando su filosofía. Fue autor de bastantes obras, pero ninguna ha llegado completa hasta nuestros días. Zenón afirmaba que existe un orden a la vez racional y natural de las cosas, y el bien consciente en el acuerdo pleno del individuo con ese orden se establece el bien.
orden no declarado en sus fundamentos, pero que inspiraba a su búsqueda, despertando el interés por descubrirlo. Luego, Zenón, en este caso, también suponía que existe un orden cósmico y ese orden contiene una ordenanza y un ordenado. Él observaba el ordenado, pero nunca explicó las ordenanzas. Ninguna versión filosófica nos dio una comprensión clara y precisa del orden de la creación y de la naturaleza humana. La filosofía ha continuado durante siglos indagando e investigando cuál es el orden del ordenamiento cósmico, su ordenanza y el orden del comportamiento, convencimiento y convivencia humana. La naturaleza humana y su humanismo es una constante motivación para la inteligencia. Nos vamos a centrar en estos relatos históricos caldeobabilónicos y judeocristianos.